¿Qué historias guarda una ciudad que ha tenido que reconstruirse tantas veces? La ciudad de Concepción es una ciudad que ha destacado innumerables veces por su arquitectura, mezclada entre el racionalismo moderno y el estilo neoclásico del siglo XIX. Construida entre paisajes naturales variados, grafitis y murales llamativos. La ciudad está rodeada de potencias que generan distintos desafíos a la hora de emplazar las obras de arquitectura. En el corazón del centro de Concepción, entre calles que guardan historia, por las calles Víctor Lamas, frente al reconocido Parque Ecuador, nos encontramos con las ruinas del ex teatro Enrique Molina. En 1929, cuando Chile estaba recién comenzando a modernizarse, el expresidente Carlos Ibáñez del Campo impulsó la construcción del teatro durante su primer mandato, bajo altos gastos públicos y endeudamiento externo. Ese mismo año, el país firmaba los Tratados de Lima, cerrando uno de los ciclos más importantes de nuestra historia. La crisis global no tardó en hacerse presente, y el proyecto debió ser testigo de ese momento de inestabilidad. Pero finalmente, en 1935, bajo los mandatos de Arturo Alessandri Palma, la obra fue concluida. Diseñado y trazado en planos por el arquitecto Onofre Montané Urrejola, el teatro fue concebido como parte del Liceo Enrique Molina Garmendia. En su época de mayor esplendor, este escenario alcanzó a albergar importantes obras y una cartelera incomparable. Aquí también se formaron grandes figuras del teatro chileno tales como Gustavo Meza, Brizola Herrera Cartés y Andrés Rojas Morphy. Y aunque su historia iba firme, el terremoto de Valdivia en 1960 cambió para siempre el rumbo de la ciudad. El liceo fue demolido y de todo ese conjunto, solo el teatro quedó en pie. Hoy lo que permanece con sus escaleras, su auditorio y sus muros, fragmentos que permiten imaginar lo que alguna vez fue. Actualmente, las ruinas del teatro se mantienen visibles, abiertas a la mirada de la ciudad. Su estilo neoclásico habla de una época en la que la arquitectura también buscaba trascender. Hoy en día ya no hay funciones, ni telones que se levanten, pero el teatro sigue contando historias. Bajo las sombras del pasado terremoto del 2010 que azotó las costas del Gran Concepción, Sebastián Piñera comenzó la construcción del actual Teatro Bío Bío tras haber sido convocado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de un concurso público de arquitectura. Entre 28 propuestas, solo una fue elegida, la de Smiljan Radic, junto a Eduardo Castillo y Gabriela Medrano. Una propuesta que no solo buscaba construir un teatro, sino que una nueva imagen para la región. Ese mismo año, se creó la Corporación Regional del Biobío, encargada de dar sustento a esta infraestructura. Financiado por el Estado de Chile, a través del Gobierno Regional, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, el teatro fue consolidado como inversión pública en cultura. El 7 de marzo de 2018, bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet, el teatro abrió sus puertas, no solo como edificio, sino como punto de encuentro para las artes. En este espacio se pueden ver distintas expresiones: música, teatro, danza y cine. Eventos como Festival REC o Festival Internacional del Teatro del Bío Bío. El Teatro Bío Bío no es solo un escenario, es una plataforma. Un lugar donde la región piensa, se expresa y se proyecta, pues la cultura también se convierte en una forma de futuro. Dirigiéndonos al otro lado de la ciudad, tenemos a Talcahuano, una comuna que crece entre barcos, redes y la amplia entrada hacia el Pacífico. Aquí se levanta algo más que industria y defensa, sino que también un espacio para el encuentro, la emoción y la historia compartida. 23 años tardó en construirse, más de 20 años de pausas, silencios por falta de recursos y trabajos que parecían quedar en medio camino. El Coliseo La Tortuga no es solo una estructura para sus visitantes, sino también un símbolo de persistencia. Comenzó como una promesa bajo la administración del alcalde Luis Mesera en 1957. Se detuvo, como se detienen tantas cosas en la historia de un país, pero volvió a levantarse,
gracias a la convicción del alcalde Leocán Portus, hasta que en 1980 abrió sus puertas al mundo. Aún incompleto, pero lleno de vida, recibió el Campeonato Mundial de Hockey en Patines. Dentro de sus grandes muros, alrededor de 10.000 personas pueden reunirse. Aquí se hicieron historia los deportes, como aquel primer partido de tenis sobre carpeta sintética en Chile, con figuras que parecían lejanas, pero que pisaron este suelo. La Tortuga no es solo un lugar para el entrenamiento físico, es también música, risa y algunas veces infancia. Cada evento deja una huella invisible en la memoria colectiva de Talcahuano. En la ciudad también podemos encontrarnos con el Cementerio General de Concepción, el camposanto más antiguo del sur de Chile. Fundado en 1823, este lugar ha sido por más de 2 siglos un silencioso testigo de la historia, la memoria y las transformaciones de la ciudad. Actualmente, administrado por SEMCO, combina tradición y modernidad a través de sus servicios funerarios, su crematorio y los recorridos históricos y patrimoniales que permiten redescubrir el pasado entre sus senderos y mausoleos. Su origen se remonta a los primeros años de la República, tras la promulgación de la ley que prohibió las sepultaciones al interior de las iglesias en 1823, surgió la necesidad de crear un espacio destinado al descanso de los habitantes de una ciudad que crecía constantemente. Años más tarde, en 1844, la municipalidad adquirió un terreno ubicado entonces en las afueras de Concepción, al oeste del Cerro Chepe, dando forma al cementerio que hoy conocemos. A lo largo de su historia, este lugar ha enfrentado momentos difíciles. Uno de los más significativos ocurrió el 27 de febrero de 2010, cuando el devastador terremoto que afectó gran parte de Chile golpeó con fuerza la ciudad. El desastre dejó daños en cerca del 91% de la infraestructura del cementerio, destruyendo mausoleos, tumbas y monumentos que resguardaban la memoria de figuras fundamentales para Concepción y para el país. Entre sus calles y rincones descansan personajes que forman parte de la identidad penquista. Está la animita de Petronila Neira, cuya trágica muerte la transformó en una de las santas populares más queridas de la ciudad. También se encuentra Enrique Molina Garmendia, destacado educador, abogado y fundador de la Universidad de Concepción, institución que dirigió como su primer rector durante décadas. A ellos se suman la familia de Pedro del Río Sañartu, la familia Castellón y las 3 Pascualas de la conocida leyenda penquista. También, entre muchas otras figuras que dejaron una huella profunda en la historia regional y nacional, no podemos dejar de mencionar los mausoleos israelitas que ahí habitan. Hoy, el Cementerio General de Concepción alberga alrededor de 14.450 sepulturas, distribuidas entre mausoleos, bóvedas y espacios bajo tierra. En sus terrenos reposan cerca de 50.000 personas, convirtiendo este lugar no solo en un espacio de descanso eterno, sino también en un verdadero archivo de la memoria colectiva, donde cada tumba, cada nombre y cada monumento cuentan una parte de la historia de Concepción. En el centro, entre el movimiento cotidiano y el paso constante de las personas, existe un lugar donde la historia parece permanecer en silencio. La Catedral de la Santísima Concepción no es solo un templo religioso, es parte de la memoria de una ciudad marcada por los terremotos, la reconstrucción y la resiliencia, obligando incluso al traslado completo de la ciudad hacia su ubicación actual. Las 2 torres que se logran apreciar son del año 1905, diseñado por un arquitecto francés, del cual se desconoce el nombre. Los detalles en la fachada son atribuibles a las decoraciones coloniales que se usaban en esa época. Aunque años más tarde, el terremoto de Chillán de 1939 volvió a cambiar el destino de la zona, y en ese contexto comenzó la construcción de la actual catedral en 1949, durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. El proyecto fue diseñado por los arquitectos Carlos Casanueva Baluca, Fernando Urrejola Arrau y Ramón Venegas. Su arquitectura combina el estilo neorromántico con influencias bizantinas y modernas.
tres naves principales, una gran cúpula de 30 metros de altura y una estructura de hormigón armado pensada para resistir aquello que tantas veces destruyó la ciudad. Con el paso del tiempo, la catedral dejó de ser únicamente un espacio de fe. Se transformó también en un punto de encuentro social y cultural. Aquí se han realizado ceremonias oficiales, actos conmemorativos y momentos que forman parte de la memoria colectiva penquista. Uno de los más recordados fue la visita del Papa Juan Pablo II durante su paso por Chile. Aunque la multitudinaria misa se realizó en espacios abiertos, la catedral ocupó un lugar simbólico como centro espiritual de la ciudad. Además, este templo es sede del Arzobispado de la Santísima Concepción, convirtiéndose en uno de los centros más importantes de la Iglesia Católica en el sur del país. Más adentrados en el Cerro Caracol, nos encontramos con el Mirador Alemán, el cual forma parte de 250 torres, las cuales fueron erigidas entre los años 1869 y 1934, en honor al ex canciller alemán Otto von Bismarck. De estas torres, 175 siguen en pie a la actualidad. La construcción de estas siguen distintos diseños y están ubicadas en su mayoría en Europa, aunque también se hallan en África y Oceanía. El Mirador Alemán es el único de estos monumentos que fue construido en toda América. La construcción diseñada por el arquitecto Roderich von Stilfried en el terreno donado por Arthur Junge como símbolo de la unidad alemana en Chile no fue principalmente antisísmica, debido a que el material utilizado solo fue piedra de granito, cuando el común habría sido reforzar la construcción con hierro o sistemas de cadenas. Por esto, los tres grandes terremotos que la han azotado a lo largo de su historia la desgastaron considerablemente. El primer terremoto que ocurrió el 24 de enero de 1939, con una magnitud de 8.3, destruyó completamente la segunda planta del mirador y su cúpula, dejándola inutilizable y suspendiendo sus actividades. El segundo evento sísmico que tuvo inicio el 21 de mayo de 1960 causó daños a su estructura general a grandes rasgos, mientras que el último que azotó esta torre fue el del 27 de febrero de 2010, que afectó principalmente la zona norte del mirador, produciéndole a este grietas y gran desgaste en los muros. A pesar de todo esto, en el sitio web de las Torres Bismarck, el mirador alemán es descrito como la torre que resiste terremotos. Cada muro, cada piedra y cada escenario son fragmentos de una misma historia. Una historia que no pertenece al pasado, sino a todos quienes siguen construyendo el futuro de esta ciudad.